Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Muy buenos días. Ya estamos en su programa Estado de los Estados. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Lili Arellano Saldaña. Qué bien te ves. ¿Te parece? Me parece a mí y a mucha gente que me ha comentado lo mismo. Verdad es que, fíjate que me he repuesto bastante bien de tantos daños, de tantos males, ¿no? Me repuse. Quítale la R, te pusiste. Bueno, dice Cardín que si ya después de tanta publicidad y de salir cada semana y no sé qué, no ligo el sexto matrimonio, bueno, pues ya no hay manera. ¿Tú crees? Sí, pero ¿No tú, será que ya estoy vacunada? a lo mejor ya estás vacunada contra eso. ¿Verdad? Sí. ¿Tú ya te vacunaste? No sé si existe esa vacuna, pero me la recomienda Belay. Sí. Pues deja ver si la consigo. Vamos a ver si el doctor Fernando Monter Rodríguez, que es responsable de atención a la salud de la infancia y la adolescencia del sector salud, habrá una vacuna contra el matrimonio, así que nos prevenga de los amores tortuosos, ¿no? Tormentosos. Bueno, la vacuna la hacemos cada quien. ¿Sí? ¿Viene en nuestro propio organismo? Se transmite inmunológicamente y genéticamente. Bueno, eso ya es los estudios avanzados a nuestra edad. Pero a la de usted, doctor Juan Carlos Carrera, pediatra del Hospital Galenia. ¿Cómo está? ¿Tú Buenos crees días. que hay vacuna? Acércate al micrófono. Una vacuna, pues, yo creo que te la pones tú, ¿no? Cuando te casas, ahí te la ponen. No, bueno, ahí te ponen otra clase de vacuna y más bien te ponen un tope, ¿no? Bueno, sí. A Sí, veces sí, es sí, hasta sí. tope salarial. Eso sí. Pero algo que nos vacunara, que nos hiciera inmunes, ¿no? A esto de luego andas enamorado y de verdad que golpeas las banquetas. ¿No te ha pasado? Sí, alguna vez nos ha pasado. Qué a bueno, todos. ¿verdad? No, Sí, no, a claro. todos no. ¿A ti no A te ha todos, pasado? no, ¿cómo no? Ah, claro. Si eso es lo importante de la vida, ¿no? Claro. Claro. Que de Pero repente fíjate que las tengas. nuevas ¿A ti ya te generaciones- tocó? Ya, no, ya. ¿Cachetear la banqueta? Ya varias veces. Ah, todo, no. Como dice, a todos, ¿no? A Todos, sí, a en todos, mayor o todos. menor medida. A Claro. todos. Sí, a usted, Doc. Sí, también. ¿Y qué hace uno el ridículo y todo, verdad? Pues sí, pero ¿Ya han estado de robones? ni se da cuenta. Híjole, no, yo no, la verdad. Yo creo que ¿Te así- aguantas y chillas para ti No, solo? pues una vez y ya, ¿Sufres? y lloras y ya, pero una vez nomás. ¿Para qué andar ahí? Sí, y pides ahí, perdóname, ¿no? Pues ya tiene rato de eso, ya tiene rato que no lo, Que no lo que no lo practicas. practico, pero una vez y ya. ¿Y usted, Doc? Sí, también Sí. en alguna ocasión ¿Y se chilló? ruega y llora, claro. ¿Y tú, Jorge? Sí, muchas veces y lo he hecho y espero seguirlo haciendo, porque es un desahogo y es un signo de... No, yo creo de que ahora vida. ya chillarás por otros motivos. Le tendrás que decir, no dijiste que te ibas a morir conmigo, desgraciado. ¿No? Nah, nah, ¿Tú crees que no? nah. Porque también habría que tener una vacuna para eso, ¿no? Pues sí. Pero ahora sí eso ya vamos sería a las bueno. vacunas serias, a las de los niños. Qué terrible fue enterarnos de esta situación que se dio en Simojovel, porque son zonas en donde además influye mucho el aspecto religioso y algunas de estas sectas pues advierten que pues hay que acatar los designios divinos y dentro de los designios divinos está pues no te puedes poner cuando te ponen sangre, ¿cómo se llama? Transfusión. Una transfusión, no te puedes operar, si vas a sanar, sanas tú solo. Y entonces, de repente, enfrentarse con que, ya ven, se los dijimos, ahí está una causa de muerte por andar retando a las leyes divinas. Y entonces, en esos sectores, pues, nos pueden brotar epidemias de nuevo. Escuchamos una explicación que se antoja burda y absurda, sobre las vacunas no estaban en mal estado, sino que fue una bacteria. Pero pues en eso el Seguro Social está señalando también que no tiene los cuidados que debe en cuanto a la higiene en sus zonas de
de aplicación de estos productos, como puede ser también en los quirófanos, en el resto de los hospitales, etcétera. ¿Qué nos pueden ustedes decir sobre el tratamiento de las vacunas? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? ¿Por qué se presentan estos casos? Bueno, en relación a la estrategia de vacunación, se ha realizado a través de los años la aplicación de vacunas para prevención de enfermedades. Las vacunas se inventan para poder evitar riesgos y lo que hacemos en salud es estrategias en salud pública. Entre más apliquemos vacunas, mayor protección tenemos para evitar riesgos de ciertas enfermedades. Ejemplos como lo que es sarampión, en el cual aún hay transmisión de sarampión en la mayor parte del mundo. Y en México específicamente somos líderes en virtud de la eliminación de sarampión en las Américas. Estamos en el entendido que los casos que hemos registrado de sarampión en México son importados, son personas que vienen de otros países, los identificamos, hacemos diagnósticos, pero no hay transmisión autóctona. Esto quiere decir que no se transmite la enfermedad en este momento de persona a persona en México. ¿Por qué? Por las vacunas. O sea, la vacuna realmente es una estrategia que ha dado muy buenos resultados y que es avalado no nada más por países, sino por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Estamos en el hecho de que la estrategia es mundial, o sea, no es particular ni es de un sector, sino lo estamos manejando precisamente porque globalmente identificamos riesgos de salud en el mundo. Esto, hablemos de ébola, hablemos de cólera, hablemos de sarampión, hablemos de por ejemplo, hay enfermedades que ya la estamos erradicando, o sea, la viruela es una enfermedad y la poliomielitis teníamos en la década de los 60 y 70 miles de casos. A raíz de las estrategias de intervención en México de Semana Nacional de Salud, que a partir de los años 80 se intensificaron estas acciones y realmente hemos disminuido la presencia de casos. Otro problema, por ejemplo, rotavirus, que es una enfermedad diarreica que se previene también por vacunación. Y se ha modificado la presencia de estos casos en virtud de la aplicación del biológico. Entonces, por supuesto que las vacunas sí son de utilidad, sí hemos demostrado la efectividad y bueno, por supuesto que ante este tipo de eventos tenemos la obligación de realizar investigaciones muy puntuales para poder esclarecer la situación real de la problemática. Como usted lo maneja, nosotros tenemos una estrategia que llamamos Red de Frío, en el cual garantizamos desde el laboratorio que produce la vacuna hasta el momento que estamos aplicando la vacuna a una persona, tenemos que garantizar que el abasto sea adecuado, que el almacenaje sea adecuado, que la aplicación, la dosis y la vía sea adecuada para evitar precisamente este tipo de situaciones. ¿En qué momento se convierten las vacunas en un arma mortal? Híjole, fue una pregunta un poquito... Yo creo que no son arma mortal, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, sí. Se constituyeron en un esquema de muerte. Lo que pasa es que, mire, realmente... Yo creo que ese es un enfoque que se le da, porque un arma mortal, pues la tenemos ante nosotros todos los días, ¿no? Entrar a un quirófano, el médico te explica, ¿sabes qué? La anestesia puede ser un arma mortal, ¿no? El tomarte un refresco puede ser un arma mortal. ¿Sí me explico? O sea, una vacuna tiene reacciones adversas como cualquier medicamento. Por ejemplo, tú tomas un antibiótico y el médico te dice, tiene estas reacciones, esto y esto y esto. Y se han dado casos que, por ejemplo, hay personas que tienen reacciones anafilácticas o reacciones alérgicas muy fuertes a ciertos medicamentos y mueres, ¿no? Y entonces no se le puede diagnosticar o poner el nombre a ese fármaco como algo que se haga mortal. ¿Sí me explico? O sea, sí. La situación está en que todo aspecto, al menos en la medicina y muchas cosas de la vida, tienen riesgos. Entonces, el poner una vacuna, el poner un fármaco, el meterte una cirugía, el realizarte un procedimiento genera riesgos, incluidos en ellos desafortunadamente pues la muerte, ¿no? En este caso, o sea, es parte de un proceso de riesgo. ¿A qué le atribuyen ustedes que haya ocurrido este lamentable hecho?
Hijo, es que realmente yo siento que hay que esperar a que se dé el veredicto, se establezca un... Es que nos hemos topado que en el caso del Seguro Social y del sector salud en general, bueno, pues se evade cualquier responsabilidad. Claro. Entonces son capaces de decir que la enfermera lo puso mal, o que hubo una mala aplicación de la vacuna, o en todo esto ellos quedan libres de a quién se lo compraron, de qué manera lo almacenaron, cuánto tiempo lo tuvieron en refrigeración y el área en donde se aplican las vacunas que estuviera lo suficientemente limpia, en condiciones. En condiciones sí, de no captar todas estas bacterias. Entonces, ellos se limpian todo este proceso. Entonces, ¿quién sigue? Ah, pues no la aplicaron bien. ¿Quién tiene la culpa? Ah, pues la enfermera. ¿Por qué? Porque no traía guantes, porque agarró mal una jeringa, por lo que sea. Pero ellos como Se rompe instituto, el hilo por lo más delgado, el instituto va a querer quedar libre. Muy bien, ellos quedan libres, pero la duda en esa región del país es un reto para la gente que, como les decía, tiene influencias de este tipo. Pero nos damos cuenta que también aquí en Quintana Roo, como que están, y en muchos lugares del país, sobre todo en las zonas calientes y todo, están dudando. ¿Qué hacemos con las vacunas? ¿Las ponemos, no las ponemos? O sea, nadie, yo creo que nadie, fuera de quienes tienen estas, tan acendrado ya sistema religioso, vamos a llamarlo así, estamos ciertos de que las vacunas se necesitan. O sea, somos testigos, los de nuestra generación, había mucho dañado por poliomielitis, mucha gente marcada del rostro por viruela y por sarampión. O sea, sí sabemos de las bondades de las vacunas, pero ahora resulta que te da miedo. Bueno, aquí... ese es el riesgo, ¿no? Que ante este hecho, no por justificar las cosas, pero sí es un hecho hasta ahora aislado, ¿no? Que se da en esta población. Pero sí está generando esto que dice Lilia, esta inquietud, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿No me pasará lo mismo que a ellos? Lo lamentable también es que se da en una de las zonas más pobres del país, donde desgraciadamente las instituciones no le prestan la debida atención. Allí la gente se muere de enfermedades curables, se muere de diarrea, se mueren de fiebre, de gripa, en fin, de enfermedades que en cualquier lugar del mundo y de nuestro país, en otras zonas, pues no tienen un riesgo mortal, porque se curan además hasta cierto punto muy barata, pero ahí la gente se muere de eso, de enfermedades curables, y pasa desgraciadamente esto. ¿No será esto un signo también de la tremenda desigualdad social que vive nuestro país? Porque la medicina no está, es un deseo, pero no está al alcance de todos. Bueno, el hecho de que estemos garantizando el abasto y la aplicación de una estrategia a nivel nacional y que en esa comunidad se ha estado realizando por bastante tiempo, pues no hay ninguna situación real de desigualdad. La otra parte es que no somos autónomos. El evento que se está suscitando, tenemos que ser muy claros para precisamente que las autoridades federales realizan la investigación muy puntual para tomar y decidir las causas. La otra parte es de que estamos supervisados por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, quien el hecho de que si yo en algún país identifico un problema con un biológico, entonces tengo la obligación como autoridad panamericana o mundial, internacional, de determinar las estrategias a seguir. O sea, es muy importante que si realmente el biológico es la causa de la muerte específica, como el maltrato, específicamente, ¿no? Entonces estamos en que tengo que separar toda la vacuna de hepatitis B o de la que haya sido la responsable para poder limitar el daño. Ahora, el lote que se identificó se ha distribuido en otras partes de la República y no ha tenido ningún evento, o nosotros llamamos ESAVIS, eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización asociada a la vacuna. Y somos los primeros como sector salud, independientemente de
de las responsabilidades que manejamos, en el hecho de que yo lo que hago en salud es evitar daño, o sea, evalúo riesgos. ¿Qué me provoca más daño? ¿Vacunar o no vacunar? ¿Tener la enfermedad o no tener la enfermedad? Si fue muy puntual esto, tengo que resolver y por supuesto que si la problemática surgió por alguna situación específica, porque en la literatura no se refiere de funciones secundarias o aplicación de este tipo de vacunas. O sea, nosotros en medicina hacemos, cuando inventamos un medicamento, lo que hacemos son pruebas de laboratorio, después pruebas en seres humanos, y cuando sucede algún evento volvemos a identificar y volvemos a meter al laboratorio este tipo de sustancias, porque por supuesto lo que queremos es evitar riesgos. O sea, a nosotros se investiga para salvar vidas, claro. Sí, por supuesto que no se puede decir que voy a seguir negligentemente aplicando un biológico sabiendo que ese biológico está mal. Entonces, por supuesto que lo primero que se hizo fue darle seguimiento a todos los niños que se aplicó el lote y se está identificando las debilidades. Pero todo lo sí que usted nos dice está bonito, pero yo le quiero recordar lo del Teraflu. Recuerde que también hubo un movimiento extraño con el Teraflu cuando la influenza y los daños que supuestamente también el medicamento estaba provocando porque se habían comprado lotes que ya estaban con fecha de caducidad, pues, o sea, la fecha de caducidad ya estaba... En el 2008, 2009, cuando el problema de la influenza. De la influenza, así es. Entonces, sí quisiéramos nosotros creer que las autoridades de salud tienen todos estos cuidados que usted menciona, simplemente por el hecho de estar dentro de la Organización Mundial de la Salud y caer en el esquema también de tanta irresponsabilidad. Pero no es el primer caso ni de vacunas, ni de situaciones de mal manejo de biológicos o de medicamentos, como el caso del Teraflu. Pero entonces pudo haber sido un mal manejo, que haya estado mal almacenado, que haya habido negligencia en su conservación. Porque fueron estos dos muertos, sí. Pero hay 29 niños más. Sí, afectados. Precisamente es lo que se está investigando. Es difícil, de acuerdo a la literatura, el determinar si fue secundario a un biológico. No está registrado quien produce el biológico ni los manuales de vacunación que provoquen muerte secundaria a la aplicación de la dosis, que por eso se investiga. Se aplicó dosis adecuada, se aplicó vía adecuada. Entonces llama mucho la atención que solamente es en un día, llama mucho la atención que antes no se presentaron casos y el hecho de que en el mismo día se presentaron todos. Entonces, la situación es que, por supuesto que es especular en el sentido de que si yo me baso científicamente en lo que me provoca cada biológico, en ninguno de ellos me refiere que provoque la muerte. Entonces, si no es así, me toca investigar cuál fue la causa. Y por supuesto que a veces ellos, ante la presión social, necesitamos, de acuerdo a las investigaciones, ir informando, pero el hecho de nuestra responsabilidad como sector salud es el determinar realmente la causa. Y si el problema identificamos que realmente se trate de algún insumo específico, igual la obligación es no nada más nuestra, sino de quien produce el insumo, revise nuevamente los protocolos. Y eso es lo que se está haciendo. Ahora, en el caso de particular, muchas personas preferimos ir al particular a la vacunación. ¿Ustedes compran a los mismos distribuidores del sector salud o son diferentes? No, la vacunación hay leyes, o sea, todos los niños mexicanos tienen que recibir la misma vacuna, o sea, no es diferente, no es como comprar marcas diferentes, es lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi caso, voy a contarlo aquí de manera muy, muy particular. Yo con mis pacientes en su control mensual, yo les digo a ellos, ¿sabes qué? Te conviene más irte a vacunar al sector salud. ¿Por qué? Porque hay experiencia, porque hay buen manejo de los biológicos, porque son muestras o biológicos que están constantemente fluyendo, por así llamarlo. Además de que el paciente o los papás en este caso se van a ahorrar pues, mucho dinero, ¿no? Porque un biológico en un medio privado es caro. O sea, porque el biológico es caro.
Entonces, yo en lo particular le digo a los papás, mira, te conviene ir a vacunarte al sector salud y cuando acabe, porque hay biológicos o hay vacunas que no se incluyen en el sector salud en muchas ocasiones, por ejemplo, varicela. Hepatitis A, en algunos lugares se coloca, ¿no? Sí, en algunos, pero no es cuadro básico. No es cuadro básico, y hay otra que se llama meningococo. Entonces, esas vacunas sí habitualmente tienden a ponerse más en el sector privado. Y bueno, yo, por ejemplo, lo que hago es, yo le compro un distribuidor, un distribuidor que está aquí en el estado, pero se lleva la misma, lo que comenta el doctor, la red de frío. Nosotros compramos, hay una empresa, no sé si la puedan mencionar. Sí, claro. Se llama Proinmune. La empresa distribuye las vacunas, pero esa empresa está regulada por COFEPRIS, que es el órgano que regula todo lo del sector salud. Tiene un estricto control. Estas vacunas se distribuyen en una red de frío, que comenta el doctor. Tienen que estar las vacunas en refrigeración dentro de 6 y 8 grados centígrados, ¿no? De 4 a 8, de 2 a 8 en los refrigeradores y en termos de 4 a 8. Ajá, exactamente. Entonces viajan en refrigeración, llegan al estado en refrigeración, te las entregan en una bandeja, en un portafolio con un termómetro que te indica aquí está la refrigeración. Tú las guardas, o el distribuidor las guarda en un refrigerador específico que tiene marcas ya registradas previamente por sector salud, en donde se está marcando los grados centígrados de ese biológico, y entonces tú cuando lo pones, lo sacas del refrigerador con tus medidas sanitarias ya conocidas y lo aplicas en ese momento. Entonces, yo en lo particular, imagínense, como médico privado, o sea, sí puedes arriesgarte si estás comprando pues cualquier cosa. O sea, esto tiene un control sumamente... Y no cualquier distribuidor las tiene, obviamente. No, claro. Pues no es como vender, o sea, es algo que es controlado a nivel nacional. Todos los niños mexicanos, y me imagino que en otros países igual, reciben el mismo biológico que se recibe en Chiapas, pasando por hospitales particulares hasta Baja California, ¿no? O sea, es lo mismo. Y también las empresas mexicanas producen vacunas que se aplican en otras partes del mundo. O sea, en Europa la vacuna la hacen en México. Así que el proveedor, como influenza la hace en México y se aplica en Europa y es mexicana la vacuna. Pero esa es otra de las vacunas que también dicen que genera muchos trastornos. Lo que sucede es que es importante verificar lo que se dice. Por eso nosotros llevamos un sistema específico de vigilancia estricta para determinar eso. A nosotros, como padre de familia y como ser humano, no me interesa dañar a alguien. Siempre que cuestionen los cursos que damos, les digo, bueno, si una persona que sufra esto es mucho o poco, si es tu hijo es mucho o poco. Entonces, en ese sentido, estamos conscientes de que lo que estamos realizando se realiza con los indicadores y con los estándares de mejor calidad. La otra parte es el hecho de que vigilamos estrictamente cuando hay alguna reacción que se llama ESAVIS, y por supuesto se identifica y se estudia esa situación. Y el hecho es, por supuesto, de apartar este producto, ya sea un medicamento o un biológico, y no utilizarlo, precisamente para evitar la negligencia. Aquí nos hemos encontrado con muchas personas que a raíz de la influenza nos han dicho, bueno, es que yo me puse la vacuna y me fue muy mal. Otros dicen, bueno, yo ni siquiera tenía asomo, me fui a vacunar y me cayó influenza. Entonces hay un ambiente tenso, ¿no?, con relación a este tipo de vacunas. Lo que estamos aplicando en una vacuna es precisamente o un virus atenuado o un antígeno de superficie o una estructura molecular que estoy inoculando a un cuerpo humano. El cuerpo humano genera anticuerpos, se hace una reacción inmunológica para... Lo que estoy haciendo es preparar al organismo por si llega esa enfermedad. Y por supuesto que no es que no me dé, es que mi organismo va a tener defensas para evitar mayor daño. Entonces hay que ser muy puntual. El hecho de que yo genere anticuerpos no quiere decir que no me va a dar la enfermedad. Segundo, por supuesto que estoy inoculando unas células en mi organismo va a responder de cierta manera. Si mi aparato inmunológico es mucho más
fuerte, por supuesto que la reacción ante algo externo voy a generar esa sintomatología. Entonces, es importante que nosotros cuidamos mucho el hecho de dónde voy a aplicar la vacuna, porque si el niño está mal, si tiene fiebre y le aplico la vacuna y le pasa algo, le van a echar la culpa a la vacuna. No necesariamente es porque no se deba aplicar así, sino porque voy a tener mayor riesgo, y si el niño tiene algún problema, va a ser, yo aplico aproximadamente este año, apliqué 200,000 dosis de influenza, del 16 de octubre al 30 de marzo. Y no tengo ningún caso ni de parálisis, ningún caso de, o sea, entonces el hecho de que yo esté garantizando ese insumo y garantizando realmente la protección, porque entonces vemos en virtud de lo que nos sucedió en el 2009, de que tuvimos un problema y no nada más cae ahí, la repercusión económica, social, de lo que me puede presentar un riesgo de esta magnitud. Entonces, si ustedes observan, el Estado ha estado blindado durante mucho tiempo en virtud de este tipo de situaciones, estrategias preventivas, y por supuesto que el hecho de que no pasen las cosas tampoco es una situación de que aquí nunca pasa nada, es de que se trabaja en virtud, en relación a coordinación con el sector privado, con el sector público, precisamente para limitar el daño a la salud, que es nuestro objetivo. Además, perdón, por ejemplo, ahorita que usted menciona lo de la influenza, es muy importante también mencionar, la gente nosotros tendemos a asociar cosas con eventos, ¿no? Hasta, por ejemplo, la gente dice, es que a partir de que me asusté, me dio diabetes, ¿no? A partir de tal, ciertas cosas. Por ejemplo, la vacunación de la influenza es temporal, o sea, se pone en ciertos meses del año. Se hacen cepas de los virus anteriores de los años pasados y se ponen ciertas temporadas, por ejemplo, de octubre a marzo. Generalmente esos son los meses que hay invierno, bueno, no generalmente, siempre, ¿va? Invierno está en esos meses, y muchos niños, la gran mayoría de ellos, todos lo sabemos, se enferman mucho esos meses. Hay muchos virus en las guarderías, en todos lados. Entonces se inoculan la vacuna de la influenza, se llegan a enfermar porque hay 1000 virus de gripe, hay coronavirus. O sea, no nada más el vacunarte por la influenza no te descarta la posibilidad de que tengas síntomas de un resfriado originado por otro virus. Entonces, en la época invernal te enfermas de cualquier otro virus que hay en muchos lugares, y hacía una semana te vacunaste contra la influenza, entonces me dio una gripa enorme después de haberme... Se han asociado esos síntomas por la vacunación, pero no es por las temporadas, porque hay otro tipo de virus que también te hacen esa sintomatología, ¿no? Ahora ya hay una vacuna contra la gripa también. ¿Contra la gripe? No, en realidad, porque... Lo único que manejamos es la influenza. ¿Habían estado anunciando una vacuna antigripal? No, como sector salud no la tenemos. ¿Y ustedes como en tal. El ámbito privado tampoco la tienen? No, es que es lo mismo. O sea, no hay diferencias. Influenza con gripa, ¿no? Exactamente. Sí, la gripe la influenza es originada por un virus. Pero hay muchos tipos de virus que te generan gripe. Los coronavirus, adenovirus, muchos virus que te generan los síntomas gripales que conocemos, es fluido nasal, fiebre, ojos rojos, dolor de garganta, todo esto, ¿no? Pero hasta ahorita no se ha logrado nada para una vacuna contra la gripe en general. No. Pero hay una cosa que es, para cerrar este segmento y irnos al comercial, qué bueno que nos la explican. No, una explicación muy puntual. De vacunarnos no quiere decir que contra lo que estamos luchando no nos va a dar, pero vamos a estar preparados para no morir de eso, ¿no? Exacto. O sea, todos tenemos tuberculosis, por ejemplo, se dice, ¿no?, que todos tenemos tuberculosis, te vacunas, entonces todavía duplicas tus elementos de defensa en contra del probable ataque de tuberculosis. Sí, la vacuna de BCG que se aplica en el recién nacido está específicamente para tuberculosis miliar y meningia. Se dice que el ser humano a los 5 años de edad ya tuvo contacto con todos los bacterias o virus habidos y por haber. Por eso el hecho de establecer la estrategia de vacunación a los menores de 5. La situación es que también los virus mutan. En el 1999 el virus del sarampión mutó y se presentaron casos no programáticos en Brasil, y por eso decidimos aplicar la vacuna de triple viral, que era sarampión, rubiola y parotiditis, a la vacuna de sarampión y rubiola a partir de los mayores de 10 años,
¿Por qué? Porque tuvimos esa mutación, esa presencia. Entonces, en salud, de acuerdo a la situación epidemiológica que se trate y el hecho de la presencia, no teníamos H1N1 de influenza, no sabíamos que iba a venir H1N1, sabíamos que era el H2N5 de influenza aviar, el riesgo que teníamos en Asia para presentarse. El H1N1 se presentó, por eso no teníamos ni vacuna ni medicamento. El hecho de, como refiere el doctor, cada año se modifican las cepas que estamos aplicando de influenza, por eso la influenza se aplica de manera anual. Entonces, en salud realmente las estrategias son diversas en virtud de gente, científicos que están dedicados, y no nada más nosotros como México, CDC de Atlanta, y son gente muy especial a nivel mundial, en donde estamos manejando este tipo de situaciones. Están previniendo qué es lo que viene, ¿no? ¿Cómo viene? La vigilancia epidemiológica nos da la pauta para tomar decisiones en virtud de estrategias de control. Nos acompañan a un corte, enseguida volvemos. Claro. ¿Vamos? Vámonos. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Yo creo que es muy importante que estemos enterados de que hay de alguna manera a nivel mundial una protección sobre todos para evitar epidemias que resultan mortales o que te marcan de por vida. El caso, por ejemplo, de la poliomielitis fue terrible porque al daño físico le agregas el psicológico, el que la gente se sienta marcada. Igual sucedía con la viruela, con el sarampión, con la cara pues también dañada visiblemente. Y entonces esto hace a la gente que de alguna manera tiende a aislarse, otros con unas depresiones de por vida terribles. Y bueno, si bien no llegaron a ser mortales, ¿no? sí lo fueron en el sentido de la calidad de vida de quienes la padecieron. Carlos J. Finlay, ¿qué vacuna descubrió? ¿La del paludismo? ¿O de...? No, No, yo paludismo no, no la hay verdad vacuna. no recuerdo, ¿eh? Sí, durante la construcción del canal de Panamá, a finales pero del siglo XIX, fue medicamento, ¿no? Medicamento, ¿verdad? Cloroquina La para cloroquina. paludismo. para el eso sí. paludismo, no Pero fue es vacuna, fue medicamento, ¿no? Sí, medicamento. Sí, porque de hecho todavía no hay No hay vacuna, No hay para, vacuna para paludismo. No hay vacuna. ¿no? No. Ni para el dengue. Están El dengue está en investigación, proceso ajá, porque como son 4 serotipos, tenemos problemas de cruzamiento de serotipos y provocaba dengue grave, o antes llamado dengue hemorrágico. hemorrágico. Entonces está en fase todavía de experimentación. Pero todavía no. Todavía no. Ahora, Perdón, no más para terminar una pregunta, luego se me va la onda. Recientemente, hace unos días, se anunció que Cuba va a exportar a Estados Unidos una vacuna contra un medicamento, ¿no? Creo que es un medicamento contra el cáncer de pulmón. ¿Saben ustedes algo de eso? O creo que era vacuna, no sé si leyeron esta información. Bueno, vacuna contra el cáncer ha de ser un poquito difícil porque pues no puedes, una vacuna, lo explicó el doctor hace rato, es administrar al cuerpo humano, por ejemplo, no elementos como tal de defensa, sino por ejemplo el virus, ¿no? Está el virus, la casita donde el cuerpo donde vive el virus, vamos a suponer que se manda la pura casita sin sus órganos internos. Entonces entra el virus al cuerpo y el cuerpo forma anticuerpos contra esa casita. Y la próxima vez, el siguiente año, si te entró el virus verdadero, ya que alguien te contagió, el cuerpo ya tiene esas defensas y ya ataca al virus, a la casita del virus, pero ya con todo y sus órganos internos, ¿no? Entonces, esa es una vacuna. Entonces, una vacuna para el cáncer, pues, está todavía todo muy... yo creo que lo veo... ¿En México hay investigación en el sector público o en el sector privado para, por ejemplo, en el caso de la vacuna contra el dengue? Sí, Estamos precisamente investigando lo que nosotros en México. los laboratorios que están procesando es precisamente en coordinación con el sector, con las autoridades federales de los programas de vectores y de esencia en el hecho de la investigación. Por eso sabemos el curso ahorita de la investigación en qué lapso está y que todavía no se ha liberado para la población.
Ahora, es importante que estén estos laboratorios mexicanos ya haciendo este tipo de investigaciones, pero no deja de ser en extremo doloroso, porque estas enfermedades son las enfermedades de la pobreza. Entonces es la aceptación de que hay que combatir todo lo que nos está dañando en un nivel de pobreza tan amplio como el que tenemos. Porque el dengue es uno de las enfermedades de la pobreza, porque se está generando en donde están los basureros, los charcos, en donde las calles no están pavimentadas, en donde no hay la suficiente higiene, en donde están las casas sin la debida protección, etcétera. Entonces son las áreas más humildes, las áreas más pobres, ¿sí? Ahora, ya que el mosquito se traslada y se va a la zona residencial, eso es otro boleto, pero está donde está el hacinamiento de toda esta basura, y eso se nos da como una enfermedad de la pobreza, como son los piojos. Los piojos vienen a ser otra enfermedad de pobreza. Entonces, el hecho de que ya estén volteando las autoridades a combatir este tipo de situaciones, pues por una parte qué bueno, ¿verdad? Si la pueden exportar al mundo, pero son enfermedades que reconocen la miseria que existe en nuestro país. Bueno, aquí la situación, en el hecho de específicamente puntual de enfermedades prevenidas por vacunación. Sarampión es una enfermedad en la cual se está provocando en países ricos. Estados Unidos tiene un brote, el cual lo presentó en el mes de diciembre y enero en Disneylandia, y nosotros precisamente fortalecimos la vigilancia y la cobertura de vacunación para sarampión y rubiola en todo el país. Entonces, la situación en salud pública por parte de México son de las mejores del mundo en virtud de la coordinación. El presidente Obama llamó a su país para que acudieran a vacunarse. Nosotros en México realizamos como dice el doctor, lo hacemos de manera gratuita. Estamos yendo a sus domicilios a vacunarlos con nuestras brigadas de vacunación. Trabajamos los 365 días del año. Sí, pero por ejemplo el sarampión, la poliomielitis, no son enfermedades de la pobreza. No surge el virus en las zonas más pobres de la ciudad, surge en cualquier lugar y se transmite en cualquier lugar. No es el dengue. Bueno, el dengue en específico es una de las enfermedades de la pobreza. Bueno, el dengue es una enfermedad en la cual también si hay recipientes con agua, aunque sea una zona, aunque sea una alberca, ¿no? Que esté abandonada. Aparte, el mosquito, claro, pero es menos. El Aedes aegypti es no le gusta menos. la agua sucia. Al Aedes aegypti, a diferencia del mosco que transmite el paludismo, le gusta el agua limpia y el agua almacenada. Entonces, nosotros no vamos a encontrar Aedes en las calles, vamos a encontrar Aedes intradomiciliario. Donde nosotros estamos enfocando las acciones preventivas es intradomiciliario, porque en el florero que tienen en su domicilio es donde tengo el agua y donde va a estar la larva. Es a donde están los la larva del dengue. Claro, es a donde están los tambos en agua limpia buscan ellos. Agua limpia. Por eso están los tambos de la gente que no tiene agua corriente y pone sus tambos y ahí llega la pipa y se lo llena, etcétera. Ahí es donde puede estar. Sigue siendo enfermedad de la pobreza. Pero fíjate que creo que no del todo. A mí me dio dengue hace 2 años y estuve internado. Y junto a mí, al mismo tiempo, yo me enteré voy a decir los nombres, porque me lo dijeron, estaba Jorge Aguilar Osorio, que es diputado local del PRD, que es un agente de lana, ¿no? De lana, no es un agente pobre. Y estaba Polanco, que también es diputada, Berenice Polanco también, enferma de dengue, que su papá es un hombre de muchísima lana, ¿no? Y ella también. Pues sí, pero ellos andan en las zonas ahí buscando votos y buscando todo eso, y ahí andan en las zonas insalubres. No necesariamente lo agarraron en sus mansiones, es en sus caminatas. Qué bueno que los picaron, ¿eh? Sí. A ti también, qué bueno que te picó. Vámonos al corte, ahorita regresamos. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. ¿No creen ustedes que estamos en un terreno de
pues en contra de las vacunas, todo lo contrario. Pues estamos totalmente ciertos de que las vacunas son necesarias, indispensables para evitar que volvamos a tener situaciones de desgracias colectivas, pero no deja de preocuparnos el hecho de que existan descuidos dentro del sector salud que puedan ser mínimos, pero que puedan ser aprovechados por quienes tienen prácticas religiosas o están en contra de las vacunas, y esto nos genere epidemias. Que no genere desconfianza en la población, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso la información tan clara. De hecho, qué bueno que mencionan eso, y el doctor pues, es el experto en esta área, pero hay muchas tendencias actuales en el mundo incluso de personas que incluso han formado congregaciones y cosas en contra de la vacunación. O sea, hubo por ahí, no me acuerdo la verdad del nombre de la persona que hizo artículos diciendo y argumentando que la vacunación podía generar autismo en los niños. O sea, y entonces las mamás en el mundo tuvieron una información errónea, y hubo mamás que dejaron de vacunar a sus hijos incluso por los primeros 3 años de vida, porque decían que les iba a dar autismo. Este señor lo investigaron, lo echaron para atrás todos sus argumentos, incluso estuvo en la cárcel el señor, porque fue un movimiento mundial impresionante. Entonces, hay muchos movimientos mundiales en donde se está en contra de la vacunación, pero bueno, yo quiero decirlo como consejo, ¿no? A las mamás, a los padres de familia. En realidad, la vacunación, yo creo que no ha habido mejor invento que la vacunación en cuanto a salud se refiere, porque es algo que puede prevenir enfermedades mortales. Sí, tiene sus riesgos, pero son realmente mínimos, y no hay, como dice el doctor, es muy difícil que puedas morir porque te pongan una vacuna, ¿no? Es muy importante esa información. Usted a sus pacientes, a los niños que usted trata, los vacunan. A todos. A todos. No, de hecho, bueno, yo como tal los mando al sector salud para su esquema de vacunación implementada por el sector salud, y ofrezco que se pongan las vacunas que se ofrecen en el sector privado aparte, pero siempre les estoy diciendo los riesgos que hay con cada vacuna, qué pasa con cada vacuna. Hay que informar siempre, ¿no? Los riesgos que yo recuerdo que cuando vacuné a mis hijos y los que les han dicho a mis hijas sobre mis nietos, bueno, le puede dar un poco de temperatura, eso me puede, tal vez le salga moquito, claro. Dolor, esté inquieto, le dé dolor, se le inflame, en fin, ¿no? Porque incluso en mi época, bueno, pues nos marcaban los brazos con unas vacunotas aquí y se le quedaba uno ahí floreada la piel, ¿no? Después les dio por ponértela en la pierna, entonces a la hora del traje de baño, ¡ay!, se veía espantoso. Pero ahora ya no dejan marca. No, la única es la de la BCG, sí, es la única que se aplica en el brazo derecho, y el recién nacido, y si deja marca, la cicatriz. Pero ahí está Cicatricure. Pero realmente en lo demás no hay mayor problema. Reacciones adversas, únicamente fiebre, en algunas dolor local y malestar. Sí, están medio inquietos y se pasa en 24 horas, 48 máximo, ¿no? Sí, claro. Hay algunas hasta 72, pero yo voy a platicar algo que me pasó, si me permiten platicarlo, para como adelante. Tenerlo adelante, como un favor. ejemplo. Yo cuando estaba haciendo mi especialidad en pediatría, hubo un caso que voy a comentar, una niña que tuvo una neumonía que se complicó, y de repente pues le dio meningitis. La niña entra en terapia intensiva, desafortunadamente la niña muere, ¿no? Se empiezan a hacer las investigaciones y todo, y nos damos cuenta que a la niña no se le había aplicado una vacuna que se llama neumococo, la vacuna del neumococo. Y la mamá no aplicó la vacuna. Pues, ¿por qué no? Porque ella decía que nosotros formamos nuestros propios anticuerpos y estas cosas, ¿no? Pues bueno, en los cultivos de sangre que se hicieron en la niña, todos los cultivos que se hacen en las investigaciones, resulta que la mató la bacteria que pudo haberse prevenido por una vacunación, ¿no? Obviamente, imagínense el impacto que esto puede tener para un padre, ¿no? Que por tu decisión de no poner una vacunación, por consejos, por información, por mitos, por miedos, pues tu hijo desafortunadamente tenga este desenlace, ¿no? Entonces fue una situación en donde fue hasta el Ministerio Público y todo, porque no había síndrome de niño maltratado, no había vacunación, no la habían vacunado a la niña. Entonces
Por eso yo reitero, por favor, hay que vacunar a sus Bueno, en el hijos. caso de la gravísima epidemia de polio, era lo mismo, el sufrimiento de los padres, Claro. con Sí. los aparatos que tenían que comprarles a sus hijos si querían verlos de Y pie. el complejo Claro. de culpa, ¿no? Y el complejo También, de culpa claro. también, obviamente, por no haberlos llevado a tiempo a vacunar. Así es. Bueno, el tiempo se nos acaba y si quisiéramos escuchar un fuerte y buen consejo de ustedes. Bueno, primero que tenemos la segunda Semana Nacional de Salud a partir del día 23 de mayo. Vamos a aplicar específicamente Sabin para prevención de poliomielitis, la segunda dosis de virus de papiloma humano para las niñas de 5 años y 11 años de edad. Vamos a dar Esta del vitamina A. papiloma es excepcional, ¿eh? Qué bueno que se las están poniendo a las niñas. Sí, y ya llevamos 5 años aplicándola y ya el colchón de protecciones de niña de 10 a 15 años, ya tenemos esa bioseguridad. Vamos a administrar vitamina A menores de edad de 6 ¿La meses vitamina A para qué es, perdón? para prevención de enfermedades diarreicas y fortalecer el epitelio para infecciones respiratorias agudas. Y vamos a dar albendazol de 2 a 14 años, que es un antiparasitario, como una medida de intervención en salud pública para disminuir el riesgo de parasitosis en la población. Entonces invitamos a todas las madres de familia y tutores que lleven a sus hijos a vacunar y vamos a estar acudiendo a Van a haber escuelas. brigadas. Claro, las brigadas vamos a hacer totalmente de la Secretaría de Salud, ISSSTE y del Seguro Social. Doctor. Pues yo como medio privado, en realidad yo lo que cuenta es la población, ¿no? O sea, que En general. en general, o sea, un médico de medio privado va a estar llevando a cabo o checando los programas que establece el gobierno y va a ayudar al paciente a seguir estimulándolo para que siga vacunándose, aplicar vacunas que se ponen extras al sistema de salud y siempre estar apoyando a todos los programas, porque pues es eso, somos un país, ¿no? Que tenemos que estar de manera privada, de manera hospitalaria, pública, pues siempre al parejo, ¿no? Y vacunar a sus hijos, eso es Y sumamente importante. las vacunas del sector privado, ¿cuáles nos dijo que son? Las que- varicela, varicela. hepatitis A y meningococo. Meningococo, las dos importantes, varicela y hepatitis A. La hepatitis A meningococo es la es para menos, qué? ¿no? La menos dramática. Sí, es la menos letal. ¿La cuál? La hepatitis A. Sí, hepatitis A es la enfermedad que te da en la primaria, ¿no? Que te pones todo amarillo, se te inflama el hígado, que te ponen 40 días en la cuarentena comiendo dulces y estas cosas, ¿no? La varicela, bueno, de hecho ahorita, doctor, hay un brote, ¿no? Es un brote local bastante fuerte, ¿no? Que de hecho ya va, al parecer, para abajo. Yo vi varios casos y hay que vacunar contra la varicela. ¿Es cierto que la varicela en los adultos es muchísimo más dramática que en los niños? Sí se llega, pues claro, es mucho más fuerte que en los niños. Porque Todo en la edad. ¿da mucha adultos. comezón? ¿O No, qué pasa? es más agresiva. Lo que sucede es que entre más grande es la persona, mayor situación de respuesta inmunológica Inmunológica. existe. Entonces, por eso en los niños las respuestas son mucho más leves, pero en el adolescente y en el adulto es mucho más delicado. Todo de grande duele más. Bueno, bueno, allá tú. Hay cosas que ya no deben hacerse ni de grande, pero bueno, allá tú, si te quieres vacunar Y por ahí, ¿verdad? ¿Se puede uno vacunar contra la varicela a cualquier edad? Sí, claro, habitualmente es a partir del año de edad y se puede vacunar si no te ha dado la enfermedad y quieres vacunarte, Hasta los 100. te puedes vacunar ¿Y si ya te dio? No, pues ya te dio. o Es sea, que yo no recuerdo si me dio o no me dio. O no, sea, es muy No, yo difícil no que sé te si dé me dio. varicela, si te puede volver a darte otro tipo de varicela, pero es prácticamente nulo que te va a dar varicela. O sea, por eso la estrategia es vacunar a los niños a partir del año de edad. Ajá. sí. En medio privado. Obviamente es una vacuna que pues no todo mundo puede tener, es una Acceder. vacuna, acceder es cara, pero te puedes vacunar, o sea, si hay una epidemia por ahí pues, y no te ha dado, te vacunas y listo. No, o si no estás informado, como Y si nosotros, yo no estoy- ya no sabemos, Así es. pues mejor vas y te la pones Aunque por ya aquello nos de haya los dado, no Pumas. nos podemos vacunar. No, si ya le dio, pues no vale Pero la es que pena. no sabemos. Pues sí, se puede, pero
Sí, o sea, aquí es importante, primero no la automedicación. Segundo, por Exactamente. supuesto que la recomendación ya en particular sí se recomienda, si no se ha dado, sí, por supuesto. Sí, por ejemplo, yo le tendría que preguntar a mi mamá, Claro. pero mi mamá ya se fue hace 40 años, entonces No. no sé si me dio o no me dio. Ajá, o hacerse anticuerpos. Sí, aquí en lo ideal estudio de es sangre. entonces que acudan a su médico y el médico determine, Sí o no. claro, Exacto. porque Sí, Si también ya el me hecho dio de nosotros neumonía, ya no recomendar... me debo de vacunar con el neumococo ese, ¿o sí? No, bueno, la neumonía es una entidad que puede ser originada por muchas bacterias, virus, hongos, pero Streptococcus pneumoniae es una bacteria que es específicamente agresiva si no estás vacunado. Te Pero puede por dar- ejemplo, ahorita estamos aplicando Neumo 23 en adultos de mayores de 60 años. Exacto. Eso nomás tú. Entonces, Sí. la situación es que sí estamos aplicando en grupos de riesgo, menores de riesgo. 5 y mayores de 60, la Neumo 23. Lo ¿Y que es influenza y Neumo 23 es una qué, estrategia, qué riesgo tiene eso? ninguno. Ninguno. O sea, realmente las molestias va a ser dolor local y malestar en caso un poco de febrícula y de dolor local. Con una cafiaspirina tiene. Así es. Muy No hay bien, ningún pues voy a problema. hacerme eso. Sí, tú sí eres Sí, mayor de sí, 60. claro, yo sí. Él sí, ya se debe de poner de todas. ¿no? Vacúnate contra la calaca. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a Te ustedes por agradecemos su muchísimo que invitación. se hayan desmañanado para estar aquí con nosotros. No, al contrario, Excelente, muchas buena gracias. información. Qué bueno que existen profesionales Claro. como ustedes que comparten esta información de manera tan clara. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el favor de su atención y vacúnense, vacúnenlos. Aconséjele a sus vecinos porque finalmente estamos en un solo medio ambiente en el cual pues podemos ser víctimas de cualquier epidemia. Entonces ¿Crees la más vale superstición? que estemos todos bien informados y que hagamos lo que tenemos que hacer. Gracias. Buenos días. Buenos días.